Oh, what is this? What is this? Hello? I got a big sword. I got a big sword again. I got a smaller sword. Ah! Cool, that's not bad. Buenas gente, ¿qué tal están? Yo soy Jan y bienvenidos a otro video en mi canal. Y esta vez hablando de un tema que hace mucho tiempo que no tocaba y ya extrañaba hablarlo, que es el No Safe for Work. Algunos ya sabrán qué es esto, algunos más de sobra sabrán a qué nos referimos cuando hablamos de No Safe for Work, pero para quien esté adentrándose en el mundo del internet y sea nuevo en estos lares, el No Safe for Work son aquellos trabajos en forma de multimedia u otros formatos que no son aptos para todo público. No Safe for Work se puede entender como aquellas cosas que no puedes presentar en tu portafolio si eres un artista o eres un trabajador. Para aquellos nuevos en internet, esta palabra la van a estar escuchando mucho, sobre todo si ven ilustraciones, dibujos, fanarts o incluso también videos, GIFs, en un montón de formas que hay ciertas cosas que se clasifican como No Safe for Work o también en su defecto R18. Estas son las siglas para Not Safe for Work o Not Suitable for Work, que significa literalmente que no es seguro y sobre todo no es apropiado para presentarlo en el trabajo. Para otra gente no es del todo seguro que se vea públicamente para todas las personas, ¿bien? Así que claro, esto se puede aplicar a muchos casos, no simplemente el aspecto sexual, sino también puede ser como el aspecto gore, el aspecto sangriento, el aspecto visceral. Pero claro, en el internet si algo resalta es con lo que nos quedamos con esa imagen principal. Y claro, el No Safe for Work en su defecto está bastante asociado con el contenido explícito, con el contenido sexual y quizás un poco el gore. Hay otros más, pero nos vamos a concentrar en los primeros que acabo de mencionar, como son los contenidos sugerentes en el aspecto sexual. Y claro, tengo varios videos hablando del No Safe for Work, pero algo que estuvo pasando las últimas semanas, que la verdad que es impresionante, es que apareció el tema de discusión de la cancelación del No Safe for Work. Lamentablemente Argentina es un país tan al pedo que literalmente el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires decidió cancelar la emisión de Dragon Ball Super en Cartoon Network y lo consiguieron. Cartoon Network lo dio de baja, lo van a poner en revisión para si en algún momento lo vuelven a remitir, porque a ver, dejar de transmitir Dragon Ball por Cartoon Network va a ser una pérdida de ganancias bastante increíble, sobre todo para eso los niños que les gusta Goku. Y no solo este caso de cancelación de No Safe for Work llegó a mis oídos, sino también el de un artista en una comunidad de nicho bastante pequeña, como puede ser la de My Hero Academia, en donde todo está tranquilo y de repente decidieron cancelar a un artista por hacer también dibujos No Safe for Work. Vamos con este último, que es el de los artistas No Safe for Work en ciertos fandoms. Lamentablemente no es la primera vez que cancelan a un artista en Twitter y específicamente por dibujar este contenido explícito, y todas las veces que me llegan estas polémicas no puedo evitar sentir frustración, rabia de decir por qué la gente está tan al pedo. Por suerte creería, o sea, el caso este de Erin Clover, así se llama el artista, no es tan fuerte como otros que llegué a escuchar. O sea, no me acuerdo cómo se llamaba el artista, pero había uno que dibujaba No Safe for Work de Attack on Titan, que dibujaba en específico un ship No Safe for Work de Attack on Titan, y recibió una cancelación incluso peor, que simplemente fue el linchamiento virtual, que fue obviamente que su vida estuviese en peligro, porque al correr la voz de que este artista hacía un ship que en su cultura no estaba tan bien vista, que no está bien aceptado en su cultura, al final este artista corría peligro por su vida realmente, porque unas personas en internet simplemente les molestaba cierto ship. Igual no estoy para hablar de ese, no estoy tan bien informada y no quiero hablar sin saber mucho más allá de lo que me has llegado a contar, pero del que sí investigué un poco más a detalles, en este caso de Erin Clover. Erin Clover no la conocía de nada, pero por lo que he rebuscado era una artista tranquila, aportando sus buenos fanarts, aportando también sus buenos self-insert del fandom de My Hero Academia. Para quienes no saben qué es el self-insert, tengo un video hablando de ello. No, pero a ver, el self-insert así resumido, pero lo que digo, tienen un video yo hablando más a detalle de qué es esto, si está bien o está mal. Parece que el fandom por momentos está bien hacer self-insert, pero cuando cruzas una línea ya el self-insert está mal. ¿Por qué? Porque en específico esta chica, la Erin Clover, dibujó un self-insert suyo, es decir, se dibujaba a sí misma en el universo de My Hero Academia con su habilidad y tal, y ella, como cualquier self-insert, interactúa con los otros personajes. El hacer los casos hipotéticos de qué pasaría si yo hablase con este personaje, si yo interactuase con este personaje. Así que claro, es normal que a la gente le guste fantasear, y en el caso de Erin Clover, ella con un fanatismo que tenía hacia uno de los personajes de My Hero Academia, que es el Bakugo. Sí, lo sé, otra polémica que tiene que ver con este personaje, pero no la voy a alargar más. Esta persona hacía trabajo No Safe for Work R18 de su self-insert
con este personaje. Y para algunos les resultará cringe, pero para mí es algo más que normal y nada de lo que tendría que hacerse un escándalo, porque, a ver, es internet, la gente horny siempre está horny. Porque a ver, es internet, el estar horny es una parte más del internet, y en el primero que se niegue a que nunca ha estado en internet, no le ha saltado contenido y de repente ha sido horny, es que me está mintiendo muy fuerte, fuera del video, arre no. O sea, yo lo que voy es que digo, bueno, a ver, si tienes ganas de hacer no safe for work con algún personaje, o ni siquiera eso, haces no safe for work con personajes que no necesariamente tienes que ser vos metido ahí, ha existido siempre. Si no, regla 34, gente, tienen que aculturizarse en internet. Ya luego hablamos un poco más de la regla 34, pero digo, hasta donde me van contando la historia es que digo, bueno, tenés un artista, este artista hace no safe for work, normal, todos los artistas hacemos no safe for work, incluido yo. Si no, ahí tienen evidencia del video Speedpaint que está de fondo, porque, hola, me presento para los que no me conocen, también dibujo y también soy artista, y me gusta dar mi opinión viernes a viernes en este canal de YouTube. Pero bueno, volviendo a la comunidad artista, enganchada con el fandom de My Hero Academia, el artista de Eren Clover no me hacía nada de ruido en lo que estaba haciendo, porque es como, bueno, es un artista normal, es un artista que dibuja bastante fanart y self-inserts de My Hero Academia. Ok, no hay nada de raro en eso. Tú ibas a sus redes sociales y te encontrabas eso, nada turbio. Pero claro, la Eren Clover dice, yo tengo un Patreon, en donde en ese Patreon, aparte de todo el contenido que ven en todas mis redes sociales, si ustedes deciden contribuir como Patreons, yo les voy a dar contenido exclusivo bastante variado. Entre uno de ellos, el No Safe for Work. Y bueno, claro, desde que el OnlyFans fue cancelado, ese contenido No Safe for Work o R18 en su defecto lo ibas a encontrar en Patreon. Así que tampoco me estaba sorprendiendo de que dices, bueno, mira, tenés este artista que, uy, se ve súper angelito, pero en Patreon, olvídate, se activa el modo eso. Pero es que digo, a ver, literalmente tenés a Sakimi-chan, una de las artistas, creo que es top 3 en cuentas de Patreon que genera más ingresos mensualmente, con más de $21,000 o incluso más, por contenido No Safe for Work y R18 todos los meses. No me sorprende en lo absoluto. Ella, otro artista que dibuje cosas bonitas y luego en su Patreon te encuentras cosas no tan bonitas y no apropiadas para todo el público. Pero bueno, ¿qué pasó? Llegó el fandom de My Hero Academia, se fijó en este contenido que ofrecía en Patreon de manera exclusiva, donde la gente que estaba totalmente consciente y responsable de lo que estaba adquiriendo como contenido que ofrecía este artista, para el fandom le pareció algo que no está bien en su radar moral y se procedió a cancelarla. No me parece correcto realmente, no veo bien la justificación de que se llegue a tal nivel para que este artista, después de estar tanto tiempo con comentarios de odio, de acoso y de muerte y otra cosa peor, no le veo la razón de simplemente porque haya dibujado, literalmente dibujado, que tampoco son imágenes reales, contenido no apto para todo público. La gente que se quejó, uno de los principales argumentos por los que viene es que como ella se dibujaba con un personaje menor de edad en el canon del universo, eso no está moralmente correcto. También luego está el contraargumento de, bueno, el personaje en el canon, en la historia original, es menor de edad, pero al momento de dibujar estos trabajos No Safe for Work, se los dibuja de una manera que se dé a entender de que están más crecidos, de que están en una edad apta para el acto que se está ilustrando una imagen, y ya está, problema solucionado. Literalmente Sakimi-chan, la que he mencionado antes, si genera tanta cantidad de ingresos y no ha sido del todo cancelada como ha sido esta artista, la Eren Clover, es porque ella también usa este modus operandi, es que tenés personajes que son muy hablados en la comunidad del internet, en especial los animes, pero ¿qué pasa? Los animes generalmente tienen personajes bastante menores de edad, pero a la gente le gusta su diseño. Entonces dices como que, bueno, no está bien, qué sé yo, por ejemplo, agarremos a la niña de Demon Slayer, a la Nezuko, que claro, vos decís, bueno, Nezuko obviamente es una niña, y Sakimi-chan obviamente lo que hizo no fue dibujar No Safe for Work de este personaje, resaltando ese aspecto infantil e inocente como es un niño. Ahí ya la intención del autor está mal. Pero si agarramos ahora el concepto de este personaje, le hacemos madurar, lo ilustramos con unas proporciones que obviamente la intención del autor sea que te llame la atención esos atributos maduros del personaje, ahí ya no hay tanto problema, porque sí, el personaje originalmente en el canon oficial es menor, pero en esta ilustración la intención no es que te tiente en ese atributo infantil,
sino que te tientes del aspecto maduro, plus agregando el hecho de que, bueno, mi personaje así luciría de mayor y me atrae porque luce más mayor. O sea, de nuevo todo esto es discusión por píxeles, o sea, que yo soy artista y obviamente el arte se tiene que respetar como otra rama que es el arte, pero es que al mismo tiempo digo, ¿por qué hay tanta gente que se queja de cosas tan banales? No lo entiendo, pero al mismo tiempo también lo entiendo porque es Twitter. Cuestión, me apena mucho lo de este artista porque de aquí a unas semanas nadie estará hablando de esto. Yo estoy llegando tarde a lo que es esta polémica, pero al final me apena mucho porque digo, lo que estaba construyendo este artista, sobre todo eso, estar sustentada económicamente porque genuinamente tenés espectadores que les gusta tu arte, tanto el Safe for Work como el No Safe for Work, que simplemente venga gente, por no decir que algunos también tenían envidia, porque se notaba muchísimo que tenían envidia, que justamente te digan, ¿sabes que eso no está bien? ¿Y quién dice que no está bien? No, porque a mí no me parece que está bien. Y esto es lo que me molesta bastante de los fandoms, independientemente de cualquier fandom, no solo del My Hero Academia. Siempre que hay fandoms populares, no se puede evitar esta constante guerra de ships. Que, a ver, la guerra de ships está divertida, está graciosa cuando jaja tenés mi ship hetero, jaja tenés mi ship homosexual o jaja tenés mi ship canon, qué sé yo. Pero cuando obviamente luego esto llega a cancelaciones, acosar a gente, poner en riesgo la vida de un artista tanto económicamente como la vida real auténtica, y saben lo peor de todo esto, no es nada de lo que he mencionado antes, sino el hecho de que el caso de esta artista se llega a conocer porque esta artista finalmente se dio con todo este acoso. Es decir, tenés otros artistas, Takemi-chan, Chatman y obviamente todos los artistas de la Rule 34 que están todos los días, están ahora mismo haciendo contenido no safe for work, están haciendo contenido no apto para ningún tipo de público en lo cómodo en su página de Patreon. Y a lo mejor ni siquiera escuchaste antes estos nombres de estos artistas que ya te digo, tienen miles, cientos de miles de seguidores. Yo, incluida, sigo muchos de estos artistas. Y claro, gente como yo no le ve el problema. El hecho de que te guste el dibujo, el hecho de que te sugiera algo ese dibujo, no obligatoriamente hace que la persona en la vida real vaya a cometer eso, vaya a realizar ese acto con una persona real. O sea, no sé si esto les suena un poco similar a la discusión de si los videojuegos sangrientos te vuelven violentos, porque es exactamente la misma discusión que ya hace muchísimo tiempo dejó de discutirse, que es obviamente que no, es simplemente un escapismo, es simplemente algo que te estimula a vos o en su defecto puede estimular a otras personas, pero mientras no le hagas daño a nadie, a un tercero, para mí todo está bien, tipo, cada quien se envenena con lo que le guste, pick your poison, o sea, ese es mi lema. Aunque he dado bastante de mi opinión personal en lo que les he ido contando en esta polémica, quiero terminar dando mi propia posición, que es lo que opino como individuo de internet y también como artista. Ok, no es sorpresa de nadie, porque esto yo ya lo tengo publicado hace ya unos meses, que he tenido más de un enamoramiento, comillas, con personajes ficticios. Es normal, considero yo, por distintos aspectos que hablo en ese video, por la forma en la que está narrado un personaje, o sea, por la forma en la que se te presenta un personaje, por la forma en la que está narrada, por ciertos aspectos que encapsulan este personaje, o principalmente la que me llama a mí, que es la filosofía que porta ese personaje y cómo va desarrollando esos puntos en su forma de pensar a lo largo que se narra la historia. Hay personas como yo que les gusta más el aspecto de lo que representa el personaje, que no necesariamente el aspecto del personaje, y claro, a veces esto se ve bastante confundido cuando este personaje tiene ciertas características, en especial de atributos, que son un poco cuestionables al momento en que la gente escucha que te gusta este personaje, y quizás más de una manera. Pero es que yo siempre volveré al punto de inicio, porque yo digo, es que ya partiendo desde este punto no entiendo por qué la gente discute. Bueno, entiendo que le guste discutir, pero es que no le veo el propósito de discutir de forma tan seria, que es obviamente el que te guste un píxel, por favor. Bueno, ya está. Y ya lo último, antes de pasar a la cancelación por la que todos están viniendo, cancelaron al Goku, gente, qué mal. Simplemente como inciso y contexto, porque me encanta darles el contexto de todo. Quería comentarles que lo que han estado viendo de fondo es un speed paint. Esto fue un art trade, esto fue un intercambio de dibujo con otra persona en internet. Esta persona con la que me contacté me pidió un trabajo un poco no safe for work de este personaje suyo, y yo, si estuvieron atentos, también me gusta mucho el contenido no safe for work y le pedí también un personaje en una pose no safe for work. Así que bueno, eso era todo el contexto. Disfruten del buen Lingari, que para quienes estén metidos en ese kink, déjenme decirles que tienen bastante buen gusto. Así que bueno, ahora sí, dentro de la cancelación de Dragon Ball Super. Al momento en el que estoy grabando este video, el gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró que iban a sacar del aire la serie animada de Dragon Ball Super.
Super. ¿A razón de qué? A razón de que el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires no les pareció del todo apto un episodio en específico de Dragon Ball Super que no se estaba considerando bastante apto para todo el público, y particularmente menos en una cadena televisiva para niños como puede ser Cartoon Network. No sé si esto de cancelar la emisión de Dragon Ball Super se dio en otros países, pero claro, en Argentina de todo pasa, y una de ellos es obviamente cancelar al Goku basado. Pero es que ni siquiera era Goku. O sea, si yo les digo, cancelaron Dragon Ball Super, ya no lo van a pasar en la tele, y fue por un capítulo en específico, ¿ustedes qué me dirían? O sea, ¿ustedes cuál intuirían que sería un capítulo que digan, no, es momento de cancelar Dragon Ball Super? ¿Que no han visto Dragon Ball Super? Bueno, ¿vieron Dragon Ball? ¿Cuál es el único personaje que siempre que aparece es muy mal contexto o es muy mala imagen para Dragon Ball? Son obviamente estos personajes, no solo de Dragon Ball, sino también de todo el anime que siempre ha existido desde que el anime es anime, que son estos personajes pervertidos, estos viejos verdes, estos personajes pajeros en sí. O sea, que su único propósito, quizás pueden tener otros propósitos en la historia, pero el principal propósito con el que fue creado ese personaje narrativamente era de alivio cómico con humor verde. Humor verde es el humor sexual, el humor todo lo referente a cosas de sexo. Qué gracioso. Que obviamente el que esté metido en el anime y así apeste bastante fuerte. No, tranquila gente, yo también soy otaku, pero bueno. La cuestión, la gente que ha visto muchísimo anime sabe que estos personajes no tienen que tomarse en serio. Obviamente como que el chiste quizás no le sienta bien a todos, pero tampoco es algo que hay que llevarse a las manos de la cabeza y obviamente tener que cancelar una serie en su emisión al completo por simplemente un personaje. Alguna gente estará como, generación de cristal, o es que ya nadie se banca nada. Pero ese no es mi punto. Yo creo que lo que estamos perdiendo bastante de vista, sobre todo hablando de narrativa, en todos los animes tenés estos personajes pervertidos que muchos piensan cuál es el propósito de la existencia de este personaje, más allá del alivio cómico. Y a veces realmente no lo hay, simplemente hay un personaje porque quiere hacer gracia, y si no te hace gracia, bueno, a vos no, pero le hace gracia a otro que tenga ese mismo humor básico. Pero a lo que vamos es que personajes como el maestro Roshi, personajes como Jiraiya de Naruto, o este viejo pervertido de Ranma y medio, todos ellos son gente con acciones bastante de mal gusto que en la vida real serían más que reprochables, y obviamente no deberían ni siquiera andar rondando por las calles estos tipos de personas si tuviesen esa personalidad del personaje. Pero primero, no son reales, volvemos al mismo tema de la polémica de anterior, pero acá viene lo importante, que es lo que mucha gente pierde de vista, que es que la serie en ningún momento ve esto como algo positivo o ve esto como algo que hay que replicar. Es de ahí lo que siempre me molesta en este tipo de discusiones, que obviamente venga la gente mayor y diga cómo puedes estar viendo esto de tan mal gusto, y es como el espectador no es el primero en darse cuenta de que lo que está haciendo este personaje en específico, pervertidos, no es tan bien. El primero en darse cuenta en que esto está mal, o que no hay que hacerse, o que no hay que tomárselo en serio, es la propia serie. Si la serie no se lo está tomando en serio, no tienes por qué vos tomártelo en serio. Y es lo que me termina volando la cabeza. Yo digo, ¿por qué tenemos que discutir todo esto si desde el punto de partida ya no hay nada que discutir de forma seria? Porque nada de esto se tiene que tomar en serio. Gente, es internet, por favor, bajen un toque, que no lo entiendo. Tenés obviamente a los trabajadores del Ministerio de las Mujeres que están como, no, pero es que hay que pensar en ese público infantil que no la tiene tan clara y no van a captar que esto no se tiene que tomar en serio, y a lo mejor pueden terminar adoptando la personalidad de este personaje. Y es como, chango, el pibe no le da para sumar 2 más 2. O sea, vos te pensás que va a querer replicar un personaje en específico que es bastante desagradable, y la serie en todo momento los personajes dicen que es un personaje desagradable y es un viejo verde. ¿Tú te piensas que ese chaboncito va a decir, no mamá, sabes que yo no quiero ser Goku, yo quiero ser el maestro Roshi? O sea, no, chango. O sea, te tocaba el maestro Roshi como figurita y vos decías, la concha, 5 pesos perdidos. ¿Se acuerdan cuando las cosas valían 5 pesos? No, terrible. Pero claro, es que no me quiero quedar ahí tan cortita como diciendo como que, bueno, la serie no se toma en serio a este personaje y ya por eso cualquier serie tenga un personaje bastante pervertido, que su único propósito sea hacer cosas bastante moralmente cuestionables, ya está salvada porque una piba de internet dijo que bueno, si la serie no se lo toma en serio y siempre hace chistes de él, ya está. No necesariamente rebuscando ese capítulo en específico, porque claro, yo me acuerdo de Dragon Ball y Dragon Ball Z, que las vi, que en todo momento el maestro Roshi, eso, es como, eres un viejo verde, no te tenemos que tomar en serio, te tenemos que pegar para que aprendas, el mismo chiste de las series de animes viejas. El humor de Japón quizás has variado un poco, pero tampoco tanto. Pero claro, en específico en el de Dragon Ball Super es como el maestro Roshi
le pide a uno de los personajes que se convierta, porque tiene la capacidad esta de convertirse en cosas. En este caso el maestro Roshi le pide a este personaje que se transforme en una mujer para ciertos fines. Y claro, este personaje podría haberse negado, pero no lo hizo. Y se dio. Y ahí ya es como alerta roja, en especial para el Ministerio de las Mujeres. Y en ese punto sí, ahí creo que ya no puede entrar esto de no, todo esto es para seguir el chiste, porque ahí ya la culpa reside más en la dirección y sobre todo la escritura de este capítulo. Que, a ver, al mismo tiempo, ustedes piensan que obviamente todo lo que les estoy contando es relevante a la historia principal de Dragon Ball Super, que tenía torneos y había que salvar el universo, y el maestro Roshi se intente tirar a literalmente una versión bizarra de una muñeca inflable. Obviamente que no, esto era un capítulo de relleno, que para quienes sí se bañan, un capítulo de relleno es básicamente un capítulo extra que no viene al propósito de nada y simplemente viene para rellenar, cumplir una cuota de capítulos en una emisión bastante larga como puede ser Dragon Ball Super. Esto generalmente tiene distintos motivos, uno de ellos es obviamente dar un descanso a aquellos escritores y animadores bastante potentes que tiene la casa productora para que se pongan a trabajar en las cosas importantes, en los arcos, sagas narrativas importantes de la serie principal, y aquellos capítulos que necesitan tener menos calidad, que sean para relajar un poco al espectador y de paso que no esté tan saturado de cosas serias, tenga un poco de alivio cómico. No sé si obviamente el alivio cómico referente al humor verde sea el más óptimo por defecto, pero bueno, Japón tiene otros estándares, es que también tenemos que entender eso. Por el momento esto tiene un final que no es feliz, es bastante triste, porque obviamente todos los fanáticos de Dragon Ball que obviamente veían Dragon Ball no por el capítulo del maestro Roshi, sino por Dragon Ball, por Goku, por los arcos, ya se van a quedar sin serie por un capítulo de rellenos. O sea, es que yo no puedo. O sea, es como si me dijeras que bueno, tenés todo JoJo finalmente en Netflix y no, tenés este capítulo, lo de la parte 3, el del mono, y que justo diga, no, mira, sabes que por ese capítulo tenemos que sacar todo JoJo de Netflix porque muy mal, y yo estaría como, chango, no me hagas esto, o sea, yo me pego un tiro, ¿no? Así que claro, ahí estoy ya entendiendo bastante a los fans de Dragon Ball, que hay mucha gente al pedo, que, o sea, es que encima es el ministerio, boludo, de mi país, o sea, literalmente nuestros impuestos se están pagando para uno de estos ministerios, en este caso el de las mujeres, y este ministerio considera que el primer paso es cancelar un anime. Volviendo a lo que iba a decir, para mí esto no es un final no feliz del todo. ¿Por qué? Porque sí, ahora mismo Dragon Ball está dada de baja, no la estás viendo en las teles argentinas, lloremos por Goku basado, pero dicen que va a estar en revisión y van a sacar aquellos capítulos o van a estar bastante reeditados para que sea del consumo, especialmente de los niños. ¿Volverá Dragon Ball? Obviamente que volverá, porque Cartoon Network no puede permitirse una baja de ingresos tan fuerte como la que le genera Dragon Ball Super en específico. Así que volverá. Lo que sí no me pone tan contento es obviamente que va a ser un Dragon Ball Z Kai 2.0, que acá ya confesándonos entre fans de Dragon Ball, si yo vi Dragon Ball fue porque vi Dragon Ball Z Kai, que es una versión que te cuenta exactamente la misma historia de Dragon Ball Z, la original, pero le quita esas partes un poco no tan aptas para todo público, y obviamente como que se pierde un poco la esencia original de la obra, pero les digo, como fanática de Dragon Ball que vio Dragon Ball Z Kai y luego se vio Dragon Ball Z, las dos por entera, que está bien. O sea, el fan de Dragon Ball Z Kai no es menos por haber visto Dragon Ball Z Kai, y el fan de Dragon Ball Z que no vio Dragon Ball Z Kai no es superior al fanático de Dragon Ball Z Kai. Es simplemente porque es una necesidad de que toda obra con el pasar de los tiempos se adapta mejor, o en este caso peor, con el paso del tiempo. Pero bueno, este video ya ha quedado bastante largo. Me encantaría bastante en este video que me dejen su opinión personal acerca del cancelar el No Safe for Work, si ustedes están a favor, si ustedes están en contra. Al final del día nunca es una respuesta sí y otra respuesta no. Siempre hay que ver el caso específico, y en mi caso personal es siempre ver la intención del autor o de los autores o de la casa productora que al final lleva un producto al consumo del público general. Yo creo que a raíz de eso, a raíz de la intención de todo, es donde se tiene que partir de discutir estos temas. Si han llegado hasta la parte final de este video, por fin un video mío va a poder tener en la caja de comentarios Goku le gana, con o sin contexto, y tendrá un corazón ese comentario. O sea, para los nuevos del canal, si me ponen Goku le gana, con o sin contexto en alguna parte de su comentario, yo les daré corazón, se los prometo. No se me pasa ninguno que no ponga Goku le gana y yo les daré corazón. Este es el mensaje secreto, esta es la dinámica secreta de este canal, así que si comentan eso les doy comentario, y también si me dan su opinión bastante bien argumentada en
en la caja de comentarios acerca de todo lo que le ha parecido esto. Ya pueden opinar ya sea del caso de la artista de Eren Clover o el caso de la cancelación de Dragon Ball Super, cualquiera de los dos, me interesa bastante su opinión. Así que bueno, nos vemos el siguiente viernes y adiós.